Buen día, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que participo de estas instancias y contarles un poco que yo tampoco puedo hablar del tema de la reparación psicológica o psíquica porque no es mi rol, y en realidad la gente que sí trabaja en este aspecto con nosotros, por razones de agenda, tampoco pudo participar de este encuentro. Contarles entonces que en los últimos 10 años se votaron, se aprobaron 2 leyes en el Uruguay que de alguna manera han marcado nuestro trabajo en lo que respecta a la reparación a las víctimas o en este caso los afectados, ya que nosotros hablamos del área de la salud. Estas 2 leyes son básicamente, una de ellas de resarcimiento jubilatorio a exiliados, clandestinos, presos políticos y a los despedidos de la huelga general del 73. Estas leyes lo que le otorga por parte del Estado a estas personas es una pensión especial reparatoria en sus diversas formas, y también se incluye a aquellos uruguayos que fueron detenidos en Argentina por uruguayos en los centros clandestinos en el marco del Plan Cóndor. En esa oportunidad, esto es una ley, como decíamos, de corte jubilatorio, el Ministerio de Salud Pública de la época lo que hace es intentar otorga de hecho una forma de cobertura en salud. Y esta cobertura en salud lo hace de forma gratuita, total, y no solo a las víctimas, a los titulares de esta reparación, sino también a sus hijos y a sus nietos. Lo hace por la vía del decreto, sigue sin estar legislado, es por la vía del decreto que se proporciona este servicio de salud. Existe una comisión especial que es la que otorga estos amparos, y esa comisión especial está integrada por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, por el Banco de Previsión Social, por el Ministerio de Economía y Finanzas, por la organización que nuclea a las expresas y expresos políticos del Uruguay, CRISOL, y por el movimiento sindical organizado a través del PIT-CNT. La segunda ley, que sí es la única ley en reparación en salud que tiene Uruguay para los afectados por terrorismo de Estado, es la ley 18.596, y esta ley amplía los beneficiarios. Habíamos dicho, la ley anterior era solamente para los expresos, clandestinos, para exiliados, y en este marco el Estado le proporciona a los niños y niñas nacidas en cautiverio, a los niños y niñas que estuvieron detenidos con sus padres por un periodo no menor de 6 meses, a los familiares de los asesinados, de los muertos y desaparecidos, también los incorpora a la estructura de salud, y del punto de vista económico existe un resarcimiento económico, una partida fija por única vez para estas personas. Además, esta ley lo que hace es, de alguna manera, incorporar una serie de prestaciones médicas que exceden las prestaciones obligatorias que tiene que cumplir el sistema. En el Uruguay, el Sistema Nacional Integrado de Salud tiene una combinación público y privado y una cartilla, por lo tanto, de prestaciones que es común a ambas formaciones sanitarias. Y para estas víctimas, todo lo que exceda esa canasta de prestaciones es lo que se proporciona. Junto con eso se crea la Oficina de Atención a Víctimas, que es la que nos toca coordinar, y es a través de nuestra oficina que se otorgan estas prestaciones. Aquellas personas que hayan elegido tanto un prestador público como un prestador privado están en iguales condiciones de recibir estas cuestiones. En esta ley también lo que hay es una cobertura de tipo salud mental, y en ese sentido en Uruguay, como ha pasado en otras partes, hasta el momento, concretamente del año 84, la recuperación de la democracia, y hasta el 2009,
En el Uruguay, las organizaciones sociales, y en este caso concretamente la ONG CERSOC, era la que tenía de alguna manera en exclusividad, eran los únicos que atendían a las personas que consultaban desde el punto de vista de salud mental y que venían por tratamiento psicológico, por tratamiento psiquiátrico y que también por un trabajo de tipo social con estas personas. Y la gente que mayoritariamente consultó en este periodo del 84 al 2009 fueron hijos, nietos y familiares de expresos políticos y de retornados. No eran así tanto los titulares, las víctimas directas de la represión los que consultaban en estos servicios. Eso fue un periodo bastante importante en años y llegó a atender CERSOC entonces unas 4.000 personas en este trabajo de asistencia psicológica y psiquiátrica y social. Entonces, nosotros, bueno, esto es fruto de que la tecnología me abandonó, en realidad me abandonó desde que nací, pero se me agravó en estos días, entonces el papelito, la vieja, la nueva lapicera, porque era un lápiz antes, ¿no? Entonces, digamos que a partir del 2008, básicamente nosotros comenzamos a generar determinados dispositivos para procurar la atención y determinados mecanismos para procurar la atención a estos compañeros. ¿Qué es lo que sucedía? En el Estado, lo que sucede, el Estado no tiene un registro único aún de todas las víctimas del terrorismo de Estado. Se empezó a implementar a partir de la incorporación de todas estas leyes. No se sabía tampoco qué tipo de patologías podían estar, no se sabía si tenía una mayor o menor incidencia en relación al resto de la población, y había que de alguna manera generar mecanismos de atención y utilizar, bueno, en este caso toda la estructura particularmente del Estado que teníamos en ese momento, y por lo tanto no había una sistematización tampoco de las patologías, no se conocía en realidad básicamente a qué nos ateníamos. Tampoco hay una coordinación, al día de hoy todavía cuesta un poco también coordinar entre todos los organismos del Estado que tenemos este trabajo de pasarnos padrones o de comunicarnos con todo el... Pero bueno, se va armando como todo al uruguayo. Entonces, en este aspecto, nosotros vimos la necesidad de convocar en las cuestiones prácticas del trabajo a un médico general que hiciera las veces de ingreso al sistema. Nosotros nos encontramos con una población bastante importante que nunca había consultado médico, que habían perdido la confianza en el sistema de salud, sin lugar a dudas, habían perdido la confianza en los médicos particulares, porque también ellos participaron de la tortura, y los psicólogos y los psiquiatras también participaron en este aspecto, contribuyeron todos ellos también al exterminio. Entonces, de alguna manera, había que generar una puerta de entrada amable al sistema y de esa manera también poder saber qué población era con la que contábamos. Entonces, se hicieron cosas muy simples, como desde chequeos ginecológicos, las compañeras, muchas de ellas no habían visto ginecólogo nunca, y mucho menos después de la salida de la dictadura. Estamos hablando de un montón de años. Se hicieron chequeos cardiovasculares y algunos procedimientos para clínica básica para saber a qué nos enfrentábamos. Vimos también la necesidad de conformar un equipo multidisciplinario en lo que respecta a medicinas alternativas, complementarias y tradicionales, que nos permitió ayudar en la adhesión a los tratamientos, nos permitió que los usuarios comenzaran a tener confianza en el sistema. Logramos que disminuyeran el consumo de medicación, que mejoraran el estado de ánimo y que mejoraran el sueño, que no era un elemento menor. A pesar igual de todos esos años, se mantenía toda
una cuestión ahí que no terminaba de cuadrar. Entonces, este equipo multidisciplinario de medicinas alternativas, con yoga, acupuntura, digitopuntura y homeopatía, que no fue fácil el ingreso de estos usuarios a estas prácticas, ¿verdad? Sí, bueno, sería un tema aparte hablar de esto. Pero no fue fácil, pero se logró. Y se logró mayoritariamente en los titulares, lo cual era también un objetivo, porque de alguna manera los hijos y los nietos, más allá de que de repente encontrás patologías más graves en los hijos o en los nietos, o cuestiones más agravadas por esta cuestión del daño transgeneracional, lo cierto era que ellos sí estaban como al margen. Y con estas prácticas de alguna manera se fue incorporando todo a esta cuestión amable del sistema y logramos tenerlos más cerca. Mejoraron, decía el sueño, mejoraron patologías de columna y mejoraron, entre otras, ¿no? Mejoraron bastante toda esta cuestión. Pero además nos permitió también, y en el caso, y hoy COSAMED, que es la Cooperativa de Salud Mental y Derechos Humanos, que tiene la responsabilidad de atender, son 9 personas contratadas por el Estado para atender salud mental a estos pacientes, hubo a partir de todos estos mecanismos un cambio en la demanda de asistencia. Ya no eran los hijos y los nietos y los familiares los que demandaban asistencia, sino los propios titulares demandan asistencia en lo que es la reparación psíquica. Entonces, fueron bastante los avances que se lograron en este sentido. Junto con esto también nosotros les proporcionamos a los compañeros decía hoy, todo lo que queda por fuera de las prestaciones básicas que presenta el sistema. Y en ese sentido, desde los audífonos, los lentes, la atención odontológica total, no nos gusta mucho decir integral, ¿no? Después de la discusión de ayer menos decimos integral, pero bueno, es una atención total, integral, la que prestamos desde el punto de vista y el acompañamiento, las políticas de medicina paliativa, los acompañamientos que tienen que ver con todos los insumos que en general el sistema no proporciona, desde camas hasta pañales, bueno, digamos que esa cuestión práctica y que todas estas políticas de alguna manera contribuyeron a que estos usuarios sean un poco más protagonistas en el tema de la presencia en los servicios de salud, un poco más protagonistas en la demanda también. Y bueno, y un gran debe, y con esto termino, un gran debe, una gran cuestión que tenemos planteada para el año que viene es esta experiencia acumulada que tiene COSAMED de muchos años de trabajo y que en Uruguay cuesta mucho esta cuestión de la sistematización. Pero bueno, tenemos ya planteadas y programadas para el año que viene jornadas de capacitación y orientación a todos los servicios de salud mental existentes en el Uruguay. La ventaja, nosotros con las prestaciones que exceden las obligatorias, llegamos a todo el país fácilmente, con un audífono, con un lente, con una reparación o con una contribución de oxigenoterapia, llegamos fácilmente. Lo que no llegamos es con la reparación psicológica. Entonces, de alguna manera, como está desparramado en todo el territorio, se facilita con esta cuestión de la capacitación. Completar el padrón único de víctimas, donde incluimos, ya estamos incluyendo hace un par de años los hijos y los nietos, y bueno, y de alguna manera elaborar algún insumo para todo este trabajo. El equipo que estamos trabajando con los compañeros es un equipo de 16 personas, de las cuales 5 son honorarias, o sea, laburan de onda y hace años que vienen laburando de onda y están como, podemos decir, hasta contentos a honorarios que no cobran, ¿verdad? Nadie les paga, o sea, y trabajan con mucho ánimo y con muchas ganas. 2 de onda, sí, perdón. Laburar es trabajar. Ahí está. De onda. Claro. 2 somos funcionarias públicas y los otros 9, creo que las 9, no sé, la cuenta, ustedes verán si la hice bien,
y los otros 9 son los contratados específicamente para la atención psicosocial. Nada más.